extraordinario día estés presenciando. Yo soy Jaime Paza y te doy la bienvenida a este podcast Pasa con Jaime Paza, donde cada 15 días entrevistamos a mentes que dirigen el enfoque empresarial, en busca del entorno de la mejora continua. Y espero que durante el trayecto de esta entrevista aprendas cosas prácticas para implementarlas en tu negocio. Hola, ¿cómo están? Querido público de Jaime Paza, pues aquí estamos con el podcast Pasa con Jaime Paza y el día de hoy la verdad estoy muy agradecido con el creador porque estamos finalizando este 2022, estamos ya a unos cuantos días, igual este video lo puedes ver en algunos años, pero bueno, estamos grabando ahorita a finales de 2022 y pues bueno, el día de hoy queríamos ya casi terminar el año con un podcast espectacular que tiene que ver con la parte, bueno, lo puedo tocar así, la parte humana, la parte de trascender, la parte de pensar bien las cosas. Y pues el día de hoy invitamos a Omar. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, Jaime, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Y pues bueno, Omar, me gustaría arrancar la charla con la parte, a ver, ¿qué se te viene a la mente con la palabra historia? Pues yo creo que primero mi pasión y luego después el medio de vida para mí, o sea, ha sido la manera en la que yo me he ganado la vida, los recursos que necesito para vivir, pero yo creo que lo primero es algo que me apasiona. He trabajado pues ya cerca de 15 años dentro de la historia, desde que estudiaba la licenciatura y todos los proyectos que he afrontado los he afrontado con la misma pasión que el primero que realicé al entrar a la licenciatura en historia. Fíjense, qué padre y qué padre, Omar, porque pues la verdad es que esto es raro. O sea, yo te lo digo desde un punto profesional, digo, pues que nosotros estamos en la parte empresarial, pero el tema historia, digo, pues lo he tocado con varias personas en ocasiones y la historia se torna como algo aburrido. ¿Por qué? Ujú. Porque cuando, bueno, al menos cuando decimos historia, se te viene a la mente independencia de cierto país o que pasó tal cosa en tal fecha y lo ves de alguna manera como muy aburrido. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿por qué nació esa hambre, esa pasión realmente de la historia? ¿De dónde viene ese enamoramiento hacia ese tema que es la historia de lo que tú vives al día de hoy? Yo considero que desde mi punto de vista viene innato, ¿Ok? porque yo no tengo papás historiadores ni parientes cercanos que hayan elegido la historia. Como todos, seguramente tenemos personas en nuestra familia a los que les gusta, que han investigado. Sobre todo lo que me he encontrado es gente que investiga su propia familia, sus antecedentes, sus antepasados, tratando de buscar como esa identidad. Yo sí considero que en mí sí vino innato. Yo me acuerdo que las primeras los primeros contactos con la historia fueron en las enciclopedias que compraban mis papás. De esas grandotas Sí, de 20, 24 libros y puta que estaban al tamaño de 3, 4 libros de estos, sí, sí. algo así. Que no había internet, entonces para las tareas de la escuela Con esas. era indispensable tener una de personajes. Y a mí me llamaba mucho la atención el tema de Egipto, el tema de la historia antigua, de Mesopotamia, todo ese tipo de detalles que incluso antes de verlos yo en la escuela, yo las Ya revisaba lo sabías. en eso, sí. Y luego después, pues me entretuve mucho con la enciclopedia en carta antes de que llegara el internet Sí. masivamente a México. Y entonces yo veía las rutas de Napoleón y todo ese tipo de cosas me llamó la atención y la materia de historia en la escuela pues fue tanto en primaria como en secundaria como en preparatoria, fue la que más Te me llamó la llegó. atención. Entonces yo creo que desde un principio fue algo que yo traía en mí, pues como encontré muy rápido que era lo que quería hacer, ¿no? Oye, y rascándole un poquito más, porque, bueno, el síntoma del podcast, Pasa con Jaime Pasa, pues es gente que logró cosas que más adelante lo vamos a hablar y el hecho de que te invitamos, pero ¿de dónde viene esa parte o dónde hasta dónde tú has rascado en tu interior? Es decir, yo me dedico a esto, a lo que es la parte de la historia, pero era porque yo desde niño yo veía esto, o hay así como que algo que tú desde niño, desde muy niño detectaste y dices,
le voy a dar por aquí, o simplemente un día abriste una hoja y te gustó algo. No, mira, el camino es muy largo. Ok. O sea, te digo, ya tenía yo ese como gusanito de que me gustaba. Todavía, pues cuando eres niño no piensas en cómo te vas a ganar la vida, ¿no? Sí, de hecho sí. Acuérdate que le preguntas a los niños y te dicen, ¿Qué yo quieres quiero ser ser bombero? bombero, astronauta, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces cuando terminé la secundaria, en la preparatoria, todavía yo no tenía muy en claro qué era ¿Qué querías lo hacer? que quería hacer. Y entonces llegó el momento de decidir de la preparatoria de aquí en adelante qué es lo que me gustaría, ¿no? Entonces, una de las opciones que tenía era estudiar algo que tenga que ver con idiomas, Ok. porque tenía por ahí la influencia de mi tío Matías, que es franciscano y que habla varios idiomas, y vi, Que por cierto, él vive en Francia, vive en Italia en ahorita. Italia, eh, en Italia. Ok. sí. Entonces tenía por ahí la influencia y dije, voy a estudiar algo así, pero aquí no había, entonces tenía que irme a Aguascalientes y dije, no puedo yo hacerle a mi papá que gaste para ir a estudiar solamente idiomas, sino tengo que estudiar una carrera en forma y descubrí la licenciatura en historia Ok. en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y ahí fue donde dije esto. Y al final terminé abandonando el tema de prepararme En lenguas, lenguas y me dediqué 100% a la porque historia. descubrí que era un mundo totalmente distinto, porque uno tiene la idea de fechas, nombres, Sí, sí, pero sí. ya cuando estás ahí Es es totalmente. totalmente distinto, ¿no? Oye, Omar, y bueno, ahorita estamos en prácticamente pues, en fechas decembrinas, ¿no? Estamos a Ujú. final de diciembre, pero a ver, 24 de diciembre del 89. ¿Qué fecha es eso? Es la fecha de mi nacimiento, sí. Oye, prácticamente te tocó casi ser el niñito Dios. Sí. O sea, y bueno, y por ahí tengo conocimiento de que tu mamá es muy asertiva, ¿no? Con la parte bueno, ustedes son Ujú. tres hermanos, es muy asertiva, ¿no? Con la parte de que ibas a nacer tú, iban a ser tu hermana, iban a ser tu otra hermana, ¿no? Los tres en domingo, sí. Fíjate, los tres en Mi domingo. hermana el 12 de diciembre, yo el 24 y mi hermana Igual en marzo, pero un día después del aniversario de matrimonio. Entonces se juntan como todas las fechas de y también celebración. tu papá, ¿no? También mi papá, el 2 de marzo, sí. Los de marzo. Oye, sí, en esa parte de tocar el 24 de diciembre, no sé, ¿tú cómo lo ves? Porque pues es una fecha muy especial, o sea, eh, no sé cómo tú lo aterrizas en tu vida, ¿no? La parte de tu nacimiento, de... Pues mira, no hay conciencia. Por ejemplo, muchos me dicen cuando saben que nací ese día, Ajá. híjole, y el día que todos están ocupados, ¿no? O el día que todos están en la cena, entonces no es como tu día como especial. Pero yo en realidad cuando era niño no tenía conciencia De ello. de ello. No sé si porque se encargaban mis papás de que no que fuera el día especial, pero que sí se tomara en cuenta el cumpleaños, o no sé si yo, porque no, no me tocó vivir lo que es un cumpleaños para alguien que tiene una fecha que no es festiva, pues, o tan festiva como esta. A lo mejor por eso no dimensiono esa situación, ¿no? Pero lo viví como algo completamente Y al día de hoy, normal. cómo lo tomas? Digo, ya que hay un poquito de más conciencia, ¿no? Por lo que dices tú, que Sí, lo tienes más en el mapa, ¿no? pues puede ser. Bueno, para mí es un día especial, de final de Sí, cuentas, ¿no? totalmente. Doblemente especial. Y, y me ha gustado cómo los últimos años he llevado el cumplir años el 24 de diciembre. Pues es que me imagino que es como disfrutarlo, como tú lo dices, dos o tres veces, ¿no? Porque pues llega tu regalo y te Eh, puede llegar otro regalo más, ¿no? O sea, la parte ya sea el Papá Noel, Santa sí, Claus, sí. Niñito Dios, como se le quiera notar, ¿no? Oyes, y también, a ver, platícame un poquito en la parte del fútbol. ¿Qué onda con el fútbol? El fútbol, bueno, es una de mis grandes aficiones. No fui muy bueno para jugar, ni muy atlético, pero desde chico me ha gustado mucho. Eh, ¿A qué equipo le vas? yo soy americanista, sí. Pero, Y, y me gusta mucho lo que implica el ser americanista.
ahora ¿Y qué que, implica ser americanista? bueno, Bueno, te lo digo con respeto porque ya ves que le tira barrio, por eh, así, a lo que, al que es un americanista. Yo digo que yo soy atlista pero porque mi papá le iba, ¿no? Pero realmente yo también en la parte del fútbol, bueno, yo no soy tan aficionado, pero bueno, yo sé que tú eres muy aficionado, ujú. pero a ver, platícanos ese contexto que nos acabas de mencionar ahorita, que lo ves de una manera diferente aparte de que te guste el fútbol y que ganan y que pierden, etcétera, etcétera. Sí, bueno, mi papá es americanista, pero es muy aficionado al fútbol. Casi no lo ve, más bien como que le gustaba más practicarlo. Pero yo me hice americanista por que en los años 90, que fue en la etapa en la que yo, finales de los 90, pues era un equipo muy espectacular, que luego fue campeón en el 2002. Te digo que me gusta el ser americanista porque, por ejemplo, ahorita en el ambiente escolar en el que yo estoy, que doy clases a jóvenes, Ujú. no sé, la semana previa al clásico, pues casi la mayoría son de las Chivas, o si no son de las Chivas son antiamericanistas o le van a otro equipo. Y entonces me gusta dar como esos piconcitos. Ahora que si el fin de semana pierde el América, no te imaginas La la carrilla que carrilla te que... llevas. Sí, pero me gusta ese estilo, me gusta de repente en Twitter, en Facebook, cuando viene un partido, como te Bueno, digo, tengo muchos jóvenes que son mis amigos en esas redes sociales, que fueron mis alumnos y todo, estar ahí en el intercambio le da como cierto picor, como dices picorcito tú, ¿no? al momento. Es como se dice, ¿no? En la voz populi, de que los que es americanista por toda la vida, ¿no? Ujú. Por ejemplo, los que les van o los que les vamos a otro equipo, pues si no está pues está el otro, ¿no? Pero el que es americanista es de hueso colorado, ¿verdad? Sí, pues y tienes que aguantar muchas cosas y te da resiliencia y te da muchas satisfacciones también. Sí. Fíjate, no lo había visto así nunca, hasta ahorita que lo estás comentando, pero de alguna manera ve como una afición, como Ujú. tú lo comentaste, un querer a algo, te ayuda para la misma vida, ¿no? Tú acabas de decir ahorita en Putivo, porque el América bueno, para todos los que nos ven en los otros países, el equipo de fútbol del América, y siempre hay una riña con las Chivas de Guadalajara, los rojiblancos, pero la persona que le va a la América de alguna manera es como atacada, ¿no? Hasta cierto punto, es así como que Sí, tirarle, aunque gane, aunque pierda, siempre algo, pero ¿de dónde viene? A ver, Omar, tú que eres americanista, ¿de dónde viene, pues, ese respaldo, vaya, o sea, hacia este equipo? O sea, ¿por qué? A ver si nos puedes tú platicar un poquito de eso. Te decía, yo me hice aficionado por ese equipo espectacular de los Por ese 90. de los 90, ok. Sí, y luego me mantuve por orgullo y no sé, yo quiero pensar y digo, no, ya mejor le voy a... No, hubo un tiempo en el que el América fue muy mal, le fue muy mal. Y yo decía, voy a apoyar al Jaguares de Chiapas. No, no te nace. Eso ya lo tienes ahí. Y, pues sí, el equipo al que le vas forma parte de tu identidad, ¿no? Así como te Sí, decía, soy historiador y es lo que forma parte de mi identidad, sí, luego es el América. también el equipo, ¿no? Y me identifican mis conocidos por el que escribe sobre historia y el americanista porque, O sea, porque ahí está duro y dale, ¿no? cayó. Sí. Oyes, y tocando ese mismo tema, a ver, platícame, bueno, la investigación que hicimos para el podcast, vimos una fotografía donde estás tú y tu papá en un clásico en mayo de 2017. Sí. A ver, platícanos de esa experiencia hablando de fútbol. Sí, pues Hace yo, 5 años, ¿no? sí, cuando me fui a vivir a Guadalajara, digo, por esa misma afición del fútbol, bueno, compré el pase para entrar a todos los partidos del Atlas. Entonces, durante un par de años estuve yendo cada 15 días al Estadio Jalisco a ver al Atlas, no a apoyar, sino más bien Como a ver. como a ver el fútbol. Y cuando iba al América, pues No, pues más. las dos veces, pues más iba ya con mi playera y todo, ¿no? Y en esa ocasión, mi papá no es mucho de salir a, Salir fuera. así de cosas que no impliquen como lo familiar, pues, o Ujú. sea, salir a un estadio, a un concierto, a todo ese tipo de cosas. Y en esa ocasión, como yo tenía el pase, nos dieron venta especial, compré un par de boletos y le dije, ven, y fue allá y pudimos ver el partido. Oye, Como,
Y por ahí, bueno, también supe que eso lo hizo tu papá por ti, ¿no? O sea, que él hizo un esfuerzo diferente porque nada más fueron ustedes dos, ¿no? Sí, nada más, sí. Yo iba solo al estadio, o sea, yo era muy de... Y cómo fue para ti esa, pues esa experiencia con papá? Te digo, bueno, los que tenemos papás, este, yo sí tuve experiencias con mi papá de muy chico, pero ya de adulto ya no me acuerdo o sea, yo que recuerde, no sé, pero no he ido a algún lugar, digo, ahorita estamos hablando de fútbol, no, eh, pero algo así, afín, con papá, o sea, no, la verdad no lo he tenido, pero a ver, pues, ¿tú cómo viviste esa experiencia? Porque me imagino que debe haber sido algo muy conmemorativo, ¿no? Para ti. pues sí, porque fue toda una aventura que la vives con alguien con que es algo de lo que seguramente en el momento pues no le encuentras mayor relevancia, pero conforme va pasando el tiempo y luego y Tiene un más y significado. va agarrando como mucho más que el hecho de habernos ido y luego te regresas en transporte público con todas las porras y fue una situación que seguramente platicaremos, ¿no? Bueno, Mucho más adelante y toma más relevancia. Pues son momentos especiales sí, que se pues. viven, ¿no? Yo, antes de convertirme en papá, una persona estábamos en un movimiento donde nos juntábamos diferentes matrimonios a platicar pues, de cómo mejorar nuestra relación en el nuevo matrimonio. Y nosotros no teníamos bebés y pues bueno, estábamos en el proceso de la búsqueda de Ujú, cómo tener bebés. Y hubo una señora que se llama Marta que nos decía, este, para, para saber ser padre, primero hay que saber ser hijo. ujú, Entonces, a mí se me quedó muy grabado porque yo nunca había escuchado esa frase, se la escuché a ella. Y cuando me tocó ser papá, cuando nacen mis hijos, que los veo nacer, a los trillizos que veo cuando nacen, o sea, en ese momento me llegó el sentimiento de decir, ay, carambas. O sea, ellos ya dependen de mí, ya cambia la cosa. Digo, pues por cómo nacieron ellos que estaban muy chiquitos, ujú, yo al mes regresamos a casa y poquitos días después yo digo que tuve la primer plática con papá de hombre a hombre, pero en ese sentido, ¿no? O sea, y me imagino que una experiencia vivirla así con papá, digo, bueno, creo nosotros que los tenemos vivos al día de hoy, ha de ser fascinante, porque, pues no sé, es una experiencia que ahí se va a quedar, ¿no? Para toda la vida, como tú dices. sí, Igual si en algún momento pues Dios llama a alguno de las dos personas, ¿no? Que vivió una experiencia, pues se queda como para más adelante, ¿no? sí, son momentos especiales porque corresponden a dos personas nada más, ¿no? Porque vives momentos Personas de familiares, sangre. sí. Vives momentos familiares que también son muy, interesantes, pero es como un vínculo entre padre e hijo que es muy Oyes, especial. y en la parte ahorita hablando de los vínculos, Omar, cuando a tu mamá Verónica y a tu papá, Cristóbal, les dijiste, oigan, quiero estudiar historia, ¿qué te dijeron? Digo, porque es algo raro, o sea, Sí. la verdad lo vuelvo a tocar porque es algo diferente, entonces, ¿qué te dijeron ellos? Mira, Jaime, era otra época distinta. Estamos hablando 2006, 2007. Ahorita ya muchos jóvenes de aquí de San Juan fácilmente van y estudian a otros lados. Cuando yo me fui para allá, éramos pocos, contados, ¿no? Sí, me Incluso imagino. para poder ir a buscar dónde vivir y todo era con gente conocida en San Juan, eran contadas las opciones que tú podías llegar a Ajá. tener. Entonces, yo desde mi perspectiva, no sé qué hayan hablado entre ellos ni lo he sabido, pero desde mi perspectiva yo noté un gran apoyo de su parte, de parte de los dos. De hecho, económicamente, y también un respaldo de, bueno, es lo que quieres hacer, adelante, ¿no? Seguramente por ahí pasó en la mente de alguno de ellos o de los dos el hecho y qué va a hacer para vivir, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando tú haces lo que te gusta y lo que te apasiona, encuentras el camino para salir adelante. Y ese es el tema, ¿no? Si haces lo que te apasionas,
seguramente encontrarás la manera, Encontrarás el cómo, encontrarás que esas herramientas te sirvan para salir el adelante por en la qué ya lo vida. encontraste. Sí, Ahora sigue el cómo prácticamente. exactamente, ¿Y, sí. y tú cómo encontraste esa ruta? ¿Qué fue lo que hiciste para poder, pues, sacar tu licenciatura, ¿no? En historia. Fue difícil por, no propiamente la carrera, porque te digo, era algo que me apasionaba y Sí. es Ajá. difícil el desarraigarte de tu casa, es difícil el estar solo, el tener una situación y llegar y pues sí vives con otros compañeros, pero No es la misma. no es lo mismo que estar en tu casa. También me ayudó mucho a valorar lo que tenía yo acá y también a valorarme a mí mismo y mis propios esfuerzos, ¿no? ¿Cuántas veces no me equivoqué de camión y me bajé en un lugar en el que decía, ¿dónde estoy, no? O cuántas veces tuve que hacer pues milagros para poder comprarme el libro que quería o cosas así. Y ese tipo de cosas al final te forman y te forjan. Hasta las cosas básicas, ¿no? O Sí, sea, de comer, vestirte, exacto. Horarios, lavar tu sí. ropa. Sí, de tener la rutina de despertarte tú, de no depender que te despierten o de tú resolver, es el tema. En ese punto, Omar, a los chavos, realmente sí, yo viví una etapa muy similar a la tuya. Mm, De hecho, yo, bueno, yo cuando termino la prepa, yo decido no estudiar durante 6 años, precisamente porque pues, la lana no era tan fácil, las ujú. oportunidades no es, o más bien las condiciones no eran tan fáciles como el día de hoy para estudiar. Eh, pero, por ejemplo, ¿tú qué dices sobre los chavos al día de hoy que tienen las cuestiones fáciles y que de alguna manera se ponen así como un poquito roñositos, que, o sea, aparte que, bueno, que comentas que, bueno, ahorita tú trabajas con jóvenes, Ujú. pero a ver, ¿tú qué les dices al día a día cuando te hacen preguntas de estas pues, de cómo escoger tu carrera y cómo se vive el día a día de cuando ya estás estudiando y que tú eres responsable de ti mismo en todos los sentidos, en la parte económica, en la parte de tareas, en la parte de necesidades básicas, de transporte? O sea, ¿qué les dices tú qué piensas sobre eso? Mira, no creo que haya sido más difícil antes que ahora. Yo creo que sigue siendo igual de Igual, difícil. ok. Digamos, la economía a lo mejor es distinta, Ujú. los momentos en las familias económicos también son las oportunidades obviamente Es que hoy es más han- fácil, ¿no? Agarrar lana, por así decirlo, un eh, negocio en internet, no, y la oferta educativa también es mayor. ok, O y luego en sea, línea, ¿no? O sea, de sí, alguna antes manera, era como pensar en irte a a vivir. Guadalajara, era un rollo, Aguascalientes, y otras generaciones anteriores a nosotros lo vivieron peor porque tenían que ir a la Ciudad de México, que era desarraigarte todavía más, ¿no? Yo el mensaje que le tengo a esas nuevas generaciones es que aprovechen esos momentos en los que están estudiando, en los que simplemente su trabajo es estudiar, sacar, aprender todo lo que puedan de la carrera que están estudiando, pero también que se formen como seres humanos, ¿no? Que entiendan que el sufrir en ciertos momentos por dinero o por tener que andar en autobuses, ha pasado, por ejemplo, que he visto personas jóvenes que dicen, no, pues es que yo en San Juan ando en las camionetas de mis papás, ¿no? Y aquí tengo que agarrar el camión para irme a la escuela y les cuesta. Pues es parte del crecimiento. Y al final de Ok. cuentas, cuando tengas 35 años, que ya estés ejerciendo, que ya estés bien instalado, ese tipo de cosas son Es lo que te hace es lo fuerte. que traes atrás, No, es sí. esa experiencia es lo que te hace ser un buen profesional y una buena persona en el ámbito general, ¿no? Y que aprovechen si las cosas están un poco más sencillas, pues qué mejor, ¿no? Hay más oportunidad de incluso terminando la carrera salir hacia otros lugares, ¿no? Está muy de moda ahora los intercambios en el extranjero y Sí. que se aprovechen al máximo, ¿no? Oyes, y en ese mismo punto de la parte de historiador, cuando tú terminas, ¿cuánto duró tu carrera? 4 años y medio. 4 años y medio. ¿Qué años fueron? 2007, 2011 más o Dos mil menos. siete, 2011, prácticamente hace 10 años, ¿no? Sí. Cuando tú terminas la carrera que diseñador así ya, ¿cuáles eran tus panoramas? Digo, porque ahorita, bueno, ya tienes, ya tienes tu vocación, tu dedicación, pero ¿cuáles eran tus opciones como historiador? Lo Ujú. recalco otra vez porque para mí es algo que te lo admiro, Omar, la verdad, te lo reconozco, o sea, es algo espectacular.
Por ejemplo, yo cuando inicié también esta parte empresarial, al menos en esta zona, la región de los Altos de Jalisco, pues era algo totalmente virgen y la gente yo llegaba, tocaba la puerta, oye, yo sé desarrollar esto, o sea, Sí. entonces entiendo un poquito esa parte, pero ¿cuáles eran tus opciones, tu panorama cuando terminas la universidad para seguir desarrollándote como historiador? Bien, yo termino la licenciatura en el 2011 y terminas presentando una tesis. ¿Ok? Y esa tesis, por diferentes situaciones, la terminé haciendo sobre San Juan de los Lagos, sobre la feria del 8 de diciembre Ujú. y todo ese tema. Entonces, lo que me dediqué a lo que me dediqué a partir de ese diciembre en el que termino yo, hasta por ahí de marzo, abril, fue a tratar de que se publicara esa tesis, porque consideraba que tenía elementos que podían ayudar a entender un poco más Lo que es la situación. San Juan de los Lo que Lagos, es San Juan. ¿sí? De cómo se constituyó históricamente. Pero yo tenía ya muy en claro que iba a buscar hacer una maestría con beca con CONACYT. Iba a tratar de buscar y ganarme una beca para estudiar una maestría en historia. Y por ahí barajé varias opciones. Al final me centré en dos, la Universidad de Guanajuato y en el Colegio de San Luis Potosí. Eh, y, y yo tenía claro que quería seguirme Especializando y preparando preparándote más allá de de la la maestría, licenciatura, ¿sí? de la maestría. De la licenciatura y estudiar una maestría. Y elegiste la de San Luis. Elegí la de San Luis, sí. Y a ver, ¿cuánto tiempo duró? ¿Qué desarrollaste allá? ¿Qué nuevas oportunidades se abrieron cuando estuviste? ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando la maestría? ¿Dos Dos años? años, dos ¿Dos años. años? ¿Qué pasó en esos 2 años con el estudio de la maestría? Bueno, yo llegué tratando de darle como continuidad al estudio que había hecho en la Feria de San Juan Ujú. y me encontré otro panorama. No era tan atractivo había otro compañero de otra generación anterior que había trabajado desde el punto de vista cultural la Feria de San Juan, desde otra perspectiva. Y entonces, tomando en cuenta esa situación, yo decidí cambiar un poquito mi idea de qué era lo que iba a trabajar y decidí trabajar la construcción de la Catedral Basílica de San Juan, entendiendo la arquitectura como un elemento que incide en la vida social de las personas. O sea, es Totalmente. una iglesia que se tardó en construirse 40 años, en los que durante temporadas venían 100, 150 trabajadores y trabajaban ciertas temporadas y luego se iban y luego volvían y luego a veces había dinero para seguir construyendo y a veces no. Entonces incidía en el pueblo la construcción, o sea, todo el pueblo giraba en torno a la construcción del templo y decidí hacer mi investigación a partir de eso. Y lo más importante una de esas cosas que me cambiaron a mí, eh, o me marcaron más bien, fue que tuve la oportunidad de conseguir una beca mixta en la maestría y poder hacer una estancia de investigación de 3 meses en la Universidad de Sevilla, en España. Entonces, pues 23 años tenía, 24, estaba por cumplir 24 años. En Europa, ya en una de las universidades más antiguas, investigando en el Archivo General de Indias, hablando con los investigadores de allá, a mí son de esas cosas que como que te inyectan de más, Te motivan, ¿no? sí, Te estimulan para motivarte, para hacer ¿no? un buen trabajo y para sacar adelante lo que estabas haciendo, ¿no? Oye, y en las investigaciones que hiciste, ¿eso era durante la maestría o después de la maestría? Lo del estudio de la Catedral de la Basílica, Fue durante la maestría. durante la maestría. Ahí Sí, enfocaste sí, la fue maestría. mi tesis para tener el grado de maestro en historia. Por ejemplo, aquí, bueno, platicándoles un poquito a toda la audiencia que nos están viendo, pues la Catedral de San Juan de los Lagos, Jalisco, pues es el segundo centro religioso más visitado a nivel México. Mundial también, ya. Ya mundial, el segundo, Sí. primero la Villa, ¿no? O Y sea, luego Ciudad de San México, Juan, y sí. luego San Juan. ¿Y cómo se considera el Vaticano? Pues bueno, Como toda el la parte. tercero, están ahí. ¿En serio? Sí. Puta. Ay, yo tenía otros datos, como dicen, ¿no? Sí, Porque ¿no? en una investigación que yo hice, Sí, a veces sale primero, de segundo el Vaticano y yo luego tenía San. el dato, Omar, de que también otro de los centros religiosos cristianos más visitado era el Cristo Negro en Brasil. Yo Ujú. tenía ese dato, no sé si esté correcto,
de las investigaciones que yo hice. O sea, en América, toda América Latina, era como esos ustedes ahí andaban Sí, dándole vuelta Brasil ha sufrido unos cambios drásticos. sociales importantes porque mucha población ha abandonado el catolicismo y ha ido Se ha convertido, a lo evangélico. ok, Lo evangélico es como, más fuerte. ahorita es muy, muy fuerte en Brasil, pero sí tienen esa tradición de santos y de vírgenes que también Igual son muy que, bueno, visitadas. la religión que nos bueno, profesamos en Según México, ¿no? cuál año veas, San Juan estará en segundo o en tercero por el número de visitantes, ¿no? ¿Cuántos visitantes tiene San Juan al año? Pues la última vez que revisé se contabilizaban entre 5 y 6 millones en todo el año. Sí, o sea, para Pablo, pues Ujú. imagínate, 5 o 6 millones Eh, de visitantes, Sí, ¿vale? Bueno, se dice que en San Juan el milagro más grande de la Virgen es darle tanto trabajo a tanta gente, ¿no? Que de alguna manera, pues las raíces que tenemos, pues es el comercio, ¿no? sobre todo llama mucho la atención porque por la infraestructura, no somos Tan grandes. la Ciudad de México, por ejemplo, o no sé, o sea, o el Vaticano, no tenemos tanta infraestructura y recibimos una cantidad impresionante de... Impresionantes. Por eso luego surgen de repente problemitas, pero ha sobrevivido más de 200 y tantos años, ¿no? Con esa afluencia de gente. Oye, y cuando, por ejemplo, ahorita algo pues, que me llama la atención, pues la Catedral Basílica ya tiene, pues, unos añitos, ¿no? A la hora que tú hiciste tu maestría, tus investigaciones, ¿te dejaron entrar a esos libros que, bueno, que salen en las películas que son, o cómo sacaste información, platicabas con los padres, o de qué manera lo hiciste tú? No, obviamente la base es lo que ya se ha escrito sobre San Juan Ujú. y luego viene el trabajo de archivo. Fui al archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara y luego aquí en la Catedral Basílica pude revisar los libros de obras, estuve viendo más o menos el tema de los terrenos y todo ese tema. Sí, O sea, prácticamente desde que inició la catedral desde cero. sí, O sea, te tocó ver esos archivos. desde la negociación de los terrenos, las permutas, Wow. desde las modificaciones, cuando contratan al nuevo, al que va a ser el maestro de obras. Y sí, en ese momento se me permitió entrar ahí a ver los archivos de la catedral y poder hacer un trabajo que tiene sus cosas muy positivas y que abona mucho a la historia de San Juan, ¿no? Podía ver yo, por ejemplo, en los libros de obras, según cómo iban gastando, cómo iba el avance. Ya, Si de repente no aparecen ya los que labraban la cantera, porque no había dinero para la cantera. para la cantera, ¿sí? O de repente había mucho gasto de vigas, de madera, porque ya se estaba techando ciertas cosas, ¿no? O cuando compraban el tesontle, era porque ya se estaban haciendo las cúpulas. Entonces, todo ese tipo de cosas yo y vi de dónde se traían los materiales, cómo se traían, todo ese tipo de Oye, cosas. digo, bueno, lo digo en mi persona, la verdad para mí eso es un privilegio el que puedas tener acceso a esa información, ¿no? Tú cuando estabas ahí, ¿qué pasaba por tu mente cuando dices, oye, si estoy viendo esto, 1400, ¿no? Estamos hablando, Ujú. pegado a 1500, que lo estabas viendo y ahí estaba escrito los registros de cómo se hicieron las cosas, ¿qué pasaba por tu mente? O sea, Mira, dos cosas. La primera que tenía era demasiada información y que tenía que ser práctico para poderla sistematizar rápido, porque son libros de obras, era un libro de obras muy grande, sistematizarla rápido para poder terminar en tiempo y forma como se me ya, pedía. Y la otra es, obviamente, el viaje al pasado que das, porque en lo que hojeabas una cosa y otra, aparecían pequeñas hojitas, no sé, todos los que hemos trabajado con números en algún momento, pues a veces dices, ay, no me sale esta cuenta, agarras una hojita y haces la cuenta y luego la ya, hojita termina en el libro o lo que sea, estaban las cuentas del capellán en ese entonces, wow. entonces me encontraba cartas que él usaba como separador, y todo ese tipo de cosas fueron como hallazgos que me hicieron mentalmente viajar a aquella época, ¿no? Que no es tan diferente en muchos aspectos.
O sea, sí, tecnológicamente, socialmente hemos cambiado mucho, pero yo Pero la esencia de vivir era... pues, sin problemas pude empatizar con la gente y es parte de lo que a mí me gusta, que puedo yo trasladarme, pues. Oye, y cuando estabas ahí, ¿cómo sucedió? A ver, platícanos un poquito más, ¿cómo sucedió en la parte de Europa? Porque también eso, oye, es que hayas ganado, bueno, si se puede decir ese término, Sí, que te hayas ganado ese intercambio y que hayas podido estudiar allá, en una de las universidades más longevas, lo que tú mencionabas, de ujú. Sevilla. ¿Cómo fue toda esa transición? ¿Te llegaron, te dijeron? Sé que tú, bueno, te conozco y lo tocas puertas y le has buscado, pero ¿cómo fue que te llegó esa invitación, Mira, cuando hice la tesis de licenciatura, yo obviamente no tenía más que el apoyo de mis papás, monetario, pues. Mm, Entonces, para yo poder hacer mi tesis de licenciatura, yo tenía que trasladarme a Guadalajara. Por lo menos tuve que estar como 2, 3 semanas para el archivo y todo eso, ¿no? Y cuando ya estaba estudiando la maestría becado, surgió la oportunidad de ir al archivo de Indias y buscar una beca, o sea, irte con un... ¿Qué es el archivo de Indias? Disculpa que te pare. ¿Qué es el archivo de Indias? Cuando estos territorios americanos fueron descubiertos y conquistados por los españoles, eh, para poderlos manejar, se tuvo que crear como un consejo, como una cámara de, hoy en día sería como una cámara de diputados, ¿no? Ok. Pero un consejo del rey que se dedicara única y exclusivamente a solventar, a resolver los problemas que venían de América. Y se llamaba así, el Consejo de Indias. Ya, ok. Entonces, muchos de los papeles, que había el problema de un obispo con un presidente de una audiencia, o había un problema entre franciscanos, entre los dominicos en Querétaro, lo que sea, ¿no? Entonces muchos de esos papeles aquí no se pueden resolver esas disputas. Iban al rey y el rey tenía su contención antes de que le llegaran los... O Los sea, documentos. tenía gente que tenía que resolverlo antes de a él le llegaba nada más lo esencial, ¿no? Entonces ese Consejo de Indias pues tenía su archivo y a un momento en el que cae la monarquía española y todo, se convierte en el Archivo General de Indias. Y ahí hay documentos de toda América de diferentes situaciones, cartas, incluso cuentas, de todo. Entonces, muchos de los documentos que hablan de nuestra historia, como hoy en día jaliscienses, como hoy en día mexicanos, está allá resguardada. Ahí resguardado. Sí, ¿Y tú porque tuviste acceso a a sí, esos sí, archivos? es libre, sí. Ah, ok. Es puedes acceder libremente, ¿no? Te registras y bueno, ahí puedes acceder. Tienen incluso su página de internet donde puedes hacer una búsqueda previa y ir más o menos qué es lo que quiero ver. Y luego ya ahí pues te van saliendo otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos ahí en lo de archivo de Indias, en el trayecto hacia cómo te llegó esa bendición, pues si lo podemos decir también así, de irte a Europa. Ujú. Allá, ahora, bueno, otra cuestión que se me viene aquí a la mente, tú que me has platicado, desde que, bueno, sé que te ayudaron tus papás, pero ¿cómo le hacías para sostenerte? También, Allá, ajá, ¿cómo le hacías? ¿Te eh, apoyaron el gobierno con así, sí, sí, patrocinadores? No sé, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? no, tenía yo la beca con la beca CONACYT y el Colegio de San Luis me apoyó Ah, ok. con una parte de los vuelos y luego con la beca CONACYT pues tú ya te administras, ¿no? Sí, ya Como es cuestión tuya, ya. y haces un ahorro y ya si tú estás tanteando ir hasta allá, pues de la misma beca vas ahorrando algo para ¿Cuántos poder. meses estuviste allá? Estuve casi 3 meses. Casi 3 meses. ¿Y cómo fue tu estadía allá? ¿Cómo te aceptaron los españoles? Bien, la verdad bien. La verdad es que eh, Sevilla es una de las ciudades más bonitas del mundo. Incluso es el set de películas más recurrido en Europa. Y la verdad es que son muy similares a nosotros. El sur de España es culturalmente muy similar tienen tanta influencia o tenemos tanta influencia mutua que incluso hablan No, pues el idioma, ¿no? ciertas cosas como muy parecidas, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer otros lugares también, ya que estás allá, pues, lo aprovechas. Tu pasadita, ¿no? Por el Sí, mundo. aprovechas y la verdad es que Europa es un continente muy cómodo para,
para vivir. para vivir y para hacer turismo y para... Oye, y supe por ahí también que cuando estuviste por allá hiciste muy buenas amistades con un señor de una tienda y que de alguna manera te apoyaba cuando estabas pues allá los 3, 4 meses. Sí, era un señor jubilado ya Ok. de maestro. Me apoyó cuando llegué por allá, me quedé en su casa un tiempecito y luego renté el departamento de arriba por los meses restantes. Y bueno, él me llevó a conocer varios lugares, ¿no? Y, su conocimiento. Y luego platicaba muy, muy sabroso con él porque a él le tocó vivir la época de la dictadura franquista. Entonces, pues, a mí que me gusta la historia, pues a mí Oh, me llamaba tus la, meros moles. me llamaba la atención que tenía su título pegado en la pared y estaba firmado por Francisco Franco, el gran dictador de Europa, ¿no? Murió siendo dictador todavía, ¿no? Entonces platicaba mucho con él, fue un gran apoyo. Ok, oye, si, ¿a qué retos? Mira, nosotros como empresa, en el año del coronavirus, que fue 2020, Ujú. nosotros nos íbamos a ir a trabajar para allá. De hecho, pues un equipo ya trabaja conmigo de España. Es gente que vive en Ciudad Real, que de hecho es el sur de España, Eh, Castañón y Valencia, trabajan en esa zona. Este, ¿cuál fue o cuáles fueron los retos más grandes a los que tú te enfrentaste cuando estabas allá? No sé, puede ser la comida, el transporte, las costumbres, o sea, No, mira, yo pensé que iba a sufrir mucho con la comida, pero no, me adapté muy rápido. Tampoco no es China, pues, o sea, hay comida que compartimos también ujú. nosotros. Eh, el transporte, te digo, es más fácil que aquí en México. Es Manejan mucho el metro, ¿verdad? O sí, es sea, más sencillo moverte por allá. Yo creo que son retos como más personales, Jaime, como el miedo de... Yo iba muy asustado, era la primera vez que salía del país. Iba asustado, ¿y si me regresan? ¿Y si esto? dice, Y llegas y lo más normal del mundo. Yo llegué al extremo de aprenderme el metro de Madrid mentalmente, o sea, ya de, sabes re- dónde paraba ese de todo. de estar meses antes revisándolo, porque tenía el miedo de, ¿y si me pierdo? ¿Y si esto? Pero me ayudó mucho en eso. Personal, creo que más que académicamente, Fue personalmente, personalmente. fue como mucho mayor lo positivo en el aspecto personal. Me quitó muchos miedos y ahorita pues ya eh, me maduras mucho en ese aspecto. Oye, ¿y es la única vez que has ido o ya volviste a No, ir? ahora con el doctorado volví a ir poco más tiempo, más fácil. Este, ya conocía, entonces fue como más sencillo. Digo, la maestría fuiste a estudiar, bueno, todo lo que nos platicas, y luego después viene el doctorado. El doctorado, sí. ¿El doctorado en qué está, en qué lo enfocaste tu doctorado? Mira, en el aspecto, a ver, cuando yo termino la maestría, termino saturadísimo de estudiar. Me imagino. Porque ahí, cuando tienes beca con ACID, pues hay una presión para que tú termines en determinado tiempo. Y yo te digo, me abrumé con toda la documentación que tenía y llegó el momento en el que decía, no voy a alcanzar, ¿no? Al final terminé en tiempo y forma, terminé muy saturado, entonces me regresé aquí a San Juan a vivir y me ofrecieron dar clases de historia en en Juan el Pablo II. bachillerato Juan Pablo II, que Ujú. yo había estudiado en el Motolinía, entonces me conocí al profe Juan Martín y todo, y acepté el reto, entonces tuve 2 años. Ya al final del ciclo estuvo muy cómodo y me gustó mucho conocer a la nueva generación de sanjuanenses Los que siguen. sí, Pues, no, y ahorita los veo a los que les di clase y ya son profesionistas, ¿no? Algunos ya son doctores, otros maestros. Me da como mucho gusto de que cada vez más la población de San Juan se está profesionalizando más, ¿no? Y me vine 2 años y al final del último ciclo escolar ya estaba también ya pensando ya en otras cosas, ¿no? Ya necesitaba yo volver a... Me acuerdo que en octubre hacen aquí en Lagos de Moreno el coloquio de temas jaliscienses. Y en el octubre del 2015 fui y estuve ahí en las mesas viendo las presentaciones y como te digo, como me pasó, me volvió a inyectar de esa motivación, decir, no, quiero volver a la investigación.
Y ahí fue donde agarraste el Y ahí doctorado. fue donde dije, voy a hacer trámites al doctorado, estuve viendo, y dije, para el doctorado no hay de otra, o Ciudad de México o Guadalajara. Y hice a la UNAM, fui a hacer exámenes de admisión y todo, hice los Guadalajara. trámites en el CIESAS Occidente, que los viví con mucha tensión, porque pues define mucho tu futuro, ¿no? Sí, Si no te totalmente. aceptan en ninguna, dices, híjole, ¿qué voy a hacer? Y incluso podías incluso abandonar como la idea de la investigación. Y afortunadamente de todos los que hicimos trámite me aceptaron a mí nos aceptaron a varios, fuéramos como casi 20 en la generación, no recuerdo cuántos eran los aspirantes, solamente dos éramos historiadores y bueno, me sentí muy afortunado ya cuando llegué a Guadalajara y dije, ah, caray, estuvo pesado, pero logré acceder al ¿Y doctorado. el doctorado en qué fue específica? ¿En historia, así como No, el tal? O... doctorado es en ciencias sociales. Ok. Entonces se combinaban las materias de antropología e historia. Yo llevaba un seminario aparte de historia, pero las materias fuertes, fuertes eran en antropología y en sociología y bueno, en aspectos de las ciencias sociales. Oyes, y wow, la verdad me quedo así porque, bueno, también yo, que me gusta mucho la parte académica, o sea, que también me gusta estudiar un montón. eh, Tu logro más grande, Omar, que tú digas, llegué a este lugar, me invitaron a esto, o mis dos logros, o sea, lo que tú consideres, dices, "Puta, esto es parte de la cima o casi la cima, así de algo que a lo mejor tú al principio lo veías muy lejos". En el ámbito académico, yo creo que, o profesional, de algo de lo que me siento hoy en día muy orgulloso, es de mi tesis doctoral. Es una tesis, y cualquier persona estoy trabajándola porque este año va a entrar en dictamen para ver si se puede publicar como libro. El año que viene. Sí, bueno, el 2023. Sí. Ok. Sí, porque ya estamos a punto Sí, de ya acabar. estamos acabando este. Que no creo que la vayas a acabar Sí, ahorita en tres no, días. O no, sea. no, va a ser hasta por ahí de marzo. O sea, la tesis la estoy trabajando como libro para que se pueda O enviar sea, el dictamen, ok. Es tu pero segundo libro. sería, sí. Será tu segundo libro. Eh, y fue una tesis donde, bueno, mi tutora ahí, que es la que realmente me ha formado como investigador, digo, está la maestría y todo, donde aprendí muchas cosas, pero en el doctorado fue donde sentí ese chip que me cambió, donde me sentí ya más entero como investigador, donde yo ya veo un documento y ya veo todas las vertientes que me puede dar, y ya me pongo a escribir y ya veo con precisión hacia dónde quiero hacer el texto y todo el tema, ¿no? Entonces, esa tesis mi tutora influyó mucho en que yo expresara el por qué estaba trabajando San Juan de los Lagos, porque la tesis, si la licenciatura la hice sobre la feria, la otra la hice sobre la La catedral, catedral. esta sobre el culto de la Virgen en general. Ok. Es una obra que yo quise que acumular todo eso que yo había visto, aderezarlo y hacer una investigación mucho más profunda y hacer el libro moderno sobre la Virgen de San Juan, libro científico moderno, interpretación histórica moderna sobre el culto a la Virgen de San Juan en la época colonial, o sea, me quedé en la época colonial, pero esa era como la intención. Entonces, como yo tengo un vínculo muy personal con San Juan, porque lo tengo, porque soy de aquí y yo por donde salgo pues, soy sanjuanense, aunque venga poco o ¿Traes no. esa raíz? Sí, y mi forma de hablar y mi forma de ser es de aquí. Hay muchos elementos, las introducciones de varios capítulos que son elementos personales. Por ejemplo, cuando hago la justificación del por qué hacer esta tesis, pues yo hablo de mi vida y hablo de cuando estuve trabajando en catedral durante unas vacaciones decembrinas, las anécdotas, de ese tipo de cosas, de cómo eso que yo viví cuando era joven o mucho más joven, trabajando en la catedral o trabajando con mi papá en el entorno del centro de la ciudad, cómo eso me ayuda hoy en día a interpretar los fenómenos que hoy se viven, por ejemplo, ¿no? De las peregrinaciones,
de todo ese De la tipo de fe, del cosas. fervor. Entonces es mi más grande logro profesional porque realmente hay una parte de mí en ese trabajo, de múltiples cosas que yo he vivido aquí y que me ayudan a interpretar lo que sucede históricamente, ¿no? Y mostrarlo al mundo. Sí, Digo, también. como por medio de este podcast, o sea, este podcast lo está viendo gente, pues, ahora sí que de otros países, ¿no? Por ejemplo, gente de Estados Unidos, gente que está en Sudamérica, digo, porque me han mandado mensajes de otros que hemos hecho. eh, A ver, y ahorita que estamos hablando de la parte de tus raíces, ¿qué me puedes decir de los tacos encebollados? no, pues es parte de otra parte de mi identidad. Durante toda la licenciatura y en la maestría también lo llegué a hacer. Yo venía los fines de semana al negocio de mi papá a, a trabajar para poder, primero para estudiar, para poder tener algo, me venían todas las vacaciones para poder tener algo de dinero ahorrado para el semestre y luego después cuando venía la maestría, pues también para formar parte de apoyar en el negocio familiar, ¿no? Que yo creo que mucha gente en San Juan, muchos jóvenes que hoy en día estudian también hacen lo mismo, ¿no? Se vienen el fin de semana a trabajar en el negocio familiar y luego van a buscar lo que quieren hacer, ¿no? Y es parte de lo que soy. Oye, qué padre, qué fuerte, bueno, que lo digas así, Omar, porque de alguna manera, pues todos tenemos una historia, ¿no? Por eso te mencionaba tacos encebollados, porque de alguna manera, pues durante toda tu vida ha sido el sustento, ¿no? En casa de papá y mamá, ¿no? Sí, Y bueno, parte de tu desarrollo profesional, pues se nació de debe a eso, ahí, sí, se se debe a debe a eso. eso, ¿sale? Ok, oyes, y también otra cosa, a lo mejor cambiando un poquito el matiz, pero ¿qué onda con los juegos de videos? Me ¿Cuál gustan, es el que más te gusta? me gusta la saga de Assassin's Creed, Ok. O por el tema histórico también. sea que Eh, prácticamente tú donde tocas hay algo de historia. Por sí, así sí. O sea, algo, hay un imán ahí, hay un imán ahí mágico, si lo podemos decir así, donde te gusta algo, pero bueno, yo creo que también lo atraes, ¿no? O sea, se atraen las cosas, ¿no? pues haces lo que te gusta. O sea, si por ejemplo los videojuegos es un hobby para nosotros, como tú tendrás también hobbies, ¿no? Haces lo que te gusta y a mí me gusta la historia, o sea, no me canso, pues. Ujú. Me cansaré de ciertas cosas, ¿no? Pero que tienen que ver con la labor de ser historiador, pero de la historia no, ¿no? O sea, yo juego, mira este juego de la Segunda Guerra Mundial, vamos a, no porque sirva para aprender, sino porque estás dentro de eso, ¿no? Y ayuda a entretenerte con algo que te gusta. Juego menos de lo que me gustaría, pero pues ya forma parte del tener otras responsabilidades, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Oye, y hablando del tema de responsabilidades, Lisette Herrera Rivas. ¿Quién es ella? Bueno, Lisa es mi esposa, tenemos una relación ya muy añeja. Nos conocimos en la licenciatura, ella también es historiador, Ok. entonces es algo que nos une. Otra Eh, vez, ahí, sí, en medio. sí, ella sí tenía En medio de la influencia historia. de su familia, su papá es el cronista de Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, entonces ella sí tuvo esa influencia familiar para estudiar historia y nos conocimos, nos fuimos juntos a estudiar la maestría, la estudiamos ahí en el Colsan. Ya para el doctorado sí, ya Te pas- me aventuré yo solo, nos Sí, separamos un separaste un poquito poquito. físicamente, pero seguimos juntos y Eran novios en ese entonces, seguíamos siendo ¿verdad? novios, sí. Y al finalizar el doctorado, pues dije, es momento ya terminé esta carrera Cambiar. porque luego cuando te metes a una aventura de un posgrado, pues Es otro boleto. eh, es, eh, es una ambición como una actividad muy egoísta, pues. Entonces yo decía, oh, si me caso antes del doctorado, ¿qué calidad de vida le puedo dar? Yo me pasaba 8 o 9 horas trabajando, ¿no? Estudiando, Eh, desarrollando, analizando. encerrado en una habitación leyendo, haciendo. Y dije, no, ya que termine, pues yo creo que ya abrimos la posibilidad. Y sí,
ya tenemos un par de años de casados. Que fue la pedida de mano en Manzanillo, No, en Mazamitla. Mazamitla, en Sí. Mazamitla. ¿Y cómo fue? Pues en una cabaña, quería que fuera algo como especial, una cena especial. Íbamos para disimular, iba toda la familia, pues, Ujú. de mía. Y allá llegó el momento en el que ellos salieron, llevaron la cena y Ahí mero. ahí fue el momento. Dices, mija, ahora sí, vamos a darle una vuelta a la hoja, pero de una manera ya contundente y con otro punto. Ya había terminado las clases del doctorado, pero no había terminado la tesis. Ok, Y luego se vino la pandemia después, o sea, y ahí fue 2020, 2020, ¿no? se juntó todo. Sí, Y por ejemplo, ¿cuánto en ese mismo año te casaste? No, no te dejaron, ¿verdad? no. No te dejaron pues, porque no se podía No, sí prácticamente. fue en, no sé, fue en octubre, ¿no? En septiembre, Del 2020. como en agosto, finales de agosto hubo como una Una baja, liberación, por así una decirlo, baja en los de los estos y casos de nos COVID, permitieron hacer la fiesta, sí, en pero pues la Zacatecas, hiciste muy, eh, con muchos controles, sí, totalmente. sí. Oyes, y bueno, 2 años ya prácticamente. ¿Cómo es la relación con ella profesional y de vivir el día al día, digo, con todos los proyectos que tú traes encima? ¿Cómo es el día a día? O sea, Mira, me gusta hacer esta pregunta, Omar, a Eh, las personas que hemos entrevistado, lo he hecho, porque hoy en día, se tiene como una idea de que, bueno, cuando tú tienes un emprendimiento, un negocio o un desarrollo profesional como el que tienes tú ya de tipo doctorado, que la verdad el nivel digo que es un super saiyan nivel Dios, algo así ya muy grande, pues lleva mucha responsabilidad, ¿no? Como tú lo acabas de decir, lleva mucho tiempo estar, ujú. como dices tú, me gustó esa parte de que es como algo muy egoísta porque te tienes que preocupar mucho por ti, ¿sale? Las personas que a lo mejor están en el cuadro salen de cuadro, pero ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo es su interacción con ella el día a día, ¿no? Mira, pues es difícil el equilibrio. Es algo que no surge de manera natural, tienes que trabajarlo, ¿no? Sí tengo mucho trabajo, pero luego también tengo que tener mis momentos en los que tenemos que estar juntos como pareja, como familia, tienes que encontrar ese punto y eso es de todos los días, no es de que ya se dé, ya estamos bien, no tienes que todos los días encontrar como ese momento. Yo le valoro mucho que haya dejado pues su vida en Zacatecas para irse a Guadalajara. Ahí sí está lejos. Y es un choque cultural, Jaime, porque Sí. los jaliscienses somos Muy diferentes muy a los diferentes. zacatecanos, Sí, totalmente. y la ciudad de Guadalajara Inmensamente grande sí a es comparación. algo que comparable solo con la Ciudad de México, Monterrey, ¿no? Entonces, yo le he valorado mucho eso y está haciendo ella su carrera allá como maestra también de historia en la Universidad Autónoma de Guadalajara y hemos encontrado por ahí pues la manera de combinar nuestras obligaciones profesionales con lo que es nuestra relación eh, y te digo, es algo del día a día. No te puedo decir, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro, sino es dependiendo de la circunstancia, tú tienes que tomar las decisiones para poder, de entre todo eso que tenemos que hacer y todo ese trabajo que tenemos, poder tener nuestros momentos para nosotros, ¿no? Que seguramente todas las parejas lo viven, ¿no? Sí, no, y te lo pregunto de una manera muy, muy puntual, porque siempre, bueno, por ejemplo, a mí me preguntan, no, es Jaime, ¿cómo le haces? Pues si tú andas por todos lados, o sea, Eh, andas en un estado y luego otro, luego te brincas para acá, a veces que duras días, pues le dije, pues simplemente, bueno, les platico mi experiencia, y por eso te lo pregunto, porque, pues para que la gente que nos está viendo, pues vean que, o sea, que no hay un secreto, ¿no? Detrás simplemente es cada pareja tiene que buscar el cómo sí. sí, Tiene que buscar oye, pues somos diferentes, ¿no? Pero a ver, vamos viendo el punto medio y que las cosas se den. sí, tenemos todos ocupaciones y hay que ver cómo, ¿no? Oye, sí, bueno, a lo mejor una pregunta indiscreta, pero pues la hago, ¿hay planes de tener familia más adelante? O sea, o eso se lo estás dejando a Dios, o qué onda, o sea, ¿cómo está No, ahí? sí, sí pretendemos. Bueno, hemos estado como estos 2 años, primer año de pandemia, no, Sí, sí.
Un descontrol total en todos los A todos sentidos, nos ¿no? descontroló. Sí, totalmente. El tema de proyectitos que tengo yo Aquí y acá, aquí y ajá. allá, pero sí es algo que se contempla, ¿no? Que estamos contemplando a mediano plazo. Oyes, y bueno, y también ¿cómo actualmente te dedicas a la docencia al 100% o Sí. tienes alguna otra actividad que también, digo, aparte del, pues, del estudio que estás haciendo y del segundo libro que estás creando, pero bueno, ¿tu fuerte es la docencia o tienes alguna otra forma de? No, estoy trabajando también en un proyecto del CIESAS Occidente. El próximo año, 2023, Ujú. se cumplen 70 años del voto femenino, de que se aprobó el sufragio Efectivo, ¿no? La de las selección. mujeres, que las mujeres pudieron ser votadas y votar en las elecciones en el 53. Y me integré a un proyecto colectivo donde estamos valorando, donde estamos revalorizando el papel de la mujer en la construcción de los municipios, política de los municipios, la participación de las mujeres en cada uno de los municipios. Entonces hay algunas compañeras del proyecto que se están encargando de investigar a las regidoras de la región sur, de la región costa, y yo me estoy encargando de investigar y de pues, revalorizar a estas mujeres que han participado en política en el Distrito 2, en el de San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, y estos municipios que lo conforman en los Altos Norte, ¿no? Ujú. Entonces, además de ser maestro, eh, también tengo ese aspecto, de ese proyecto pendiente, que la idea es, bueno, ya va algo avanzado, la idea es que el próximo año, en el marco de estos 70 años, se pueda publicar un libro en el Y que, tú estás trabajando como colaborando en como eso. colaborando, sí escribiré yo un capítulo Ok. de ese libro que trate sobre esta región en la que nosotros vivimos, el Distrito 2, y valorizando el papel de las mujeres, ¿no? En la En la parte política política, social. política, sí. La parte política. ¿Quiénes han sido regidoras? En principio es eso. Presidentas municipales, que hay muy pocas en la región. Yo creo que en Este, el mundo, ¿no? hay zonas, Sí, sí. hay zonas mucho más abiertas en Jalisco, incluso lo veo, que ya desde los años 70 tuvieron alguna Una presiden- dama dirigiendo. una presidenta municipal, pero ese es el tema, ¿no? Sacar como esas historias de esas mujeres que seguramente les costó el doble, ¿no? Eh, O el triple. o el triple de ahorita, que ya hay cuota de género y ya es un poco Sí, más hay como que fácil. las condiciones más factibles, ¿no? Más sí, y que bueno, como sociedad, que bueno, ¿no? Que se les dé mayor participación. Y ese es uno de los proyectos que tengo. Y tengo algunos proyectos ya personales, literarios, Desarrollar que más quiero adelante. desarrollar y que es uno de los, digamos, propósitos, hablando de las fechas de Año Nuevo, que tienen que ver con un diario que tengo por ahí que me encontré y que quiero hacer algo como más que histórico literario a partir de ese diario, ¿no? Oye, Soman, y ya casi para finalizar esta charla que la verdad me encantó porque este podcast tiene el enfoque empresarial de Ujú. negocios, pero lo tuyo viene a reforzar la parte de por qué, hasta por qué un negocio, ¿no? O sea, simplemente la trascendencia de la historia. Y no la trascendencia de la historia de no nomás de un negocio, sino de la misma vida de las personas. Por ejemplo, pues ve a dónde has llegado por medio de la historia, de tomar la decisión de estudiar historia, hablando, por ejemplo, de un negocio de tacos, ¿no? Que es el negocio de tu papá, que por Ujú. cierto están riquísimos. Entonces, eh, con este ímpetu, con eso que estamos hablando ahorita, ¿cómo se ve Omar López Padilla a 5 años en la parte profesional? ¿Cómo te ves? O sea, en el 2000, vamos diciéndole, 2027, sí, ya nos platicaste de tus objetivos, de tus metas del siguiente año, posiblemente 2023, 2024, pero ¿cómo te ves a un largo plazo en la parte profesional, en la parte de tu vida día a día? Pues ¿Lo has sí, pensado? Digo, también me toca, hay gente que dice, no, pues no lo había pensado. Pero ¿tú has desarrollado algo así, una visión? no, sí, sí lo he pensado. Bueno, el objetivo ahorita, yo me voy como Por etapas. por etapas, a corto plazo, ¿no? Mi objetivo ahorita es que se logre publicar la tesis,
que se logre dictaminar de forma positiva y en eso estoy enfocado. Luego me gustaría, ahorita bueno, el sistema, hay un sistema en México que se llama Sistema Nacional de Investigadores, que reconoce a aquellas personas que se dedican a hacer ciencia incluso social, ¿sí? Y yo recibí el nombramiento el año antepasado como candidato a investigador nacional, que es el primer Sí. grado. Ok. O sea, a mí me gustaría llegar a otro nivel, ¿no? Nivel uno, nivel 2 de aquí A esa a fecha. esa fecha, sí. La revaloración del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, es en el 2025, entonces espero revalorizarlo un poquito más, ¿no? Espero también estar enfocado ya más hacia la investigación, combinando con la docencia. A mí me gusta mucho la docencia, me gusta mucho estar en el aula, pero sí me gustaría tener mayor porcentaje de mi tiempo dedicado a, a la investigación. Eh, ¿Ahorita qué porcentaje tienes la docencia e investigación de un 100%? pues básicamente yo creo que un 80-20. 80 qué, la docencia. Docencia, sí, estoy Y más quieres enfocado. cambiarlo, Sí, a que lo que sea entiendo. vea un poquito más. Ok. Digo, esto de la formación humana en la docencia me gusta mucho, pero hay tantos proyectos de investigación que quiero hacer y quiero llevar a buen término que me gustaría tener más tiempo, pues. Para Entonces ello. espero en esa fecha tener un poco de mayor tiempo, ¿no? Y bueno, en el plano personal, la verdad es que eso sí, voy dejándolo al destino. Ok. Este, Como las cosas fluyan. siempre tener un plan, una idea, pero también ser, No, no aferrarte a ella, por así sí, decirlo. Sino, oye, yo ya marqué una línea, aunque Diosito no la pone toda así, ¿no? Pero ya más o menos traes una idea. sí, hacia qué es lo que quieres, ¿no? En ¿Te, todo te ves eso. viviendo en México en los próximos 5 años? ¿Viviendo ya con tu esposa? O digo, pues ya el hecho de internacionalizarte, ya irte a España, pues yo 2 veces, o sea, yo que marca una incidencia. Fíjate, Jaime, que tuve, no lo había pensado yo, pero tuve ahora en noviembre una experiencia que me gustó mucho. Me invitaron a dar una ponencia sobre la Virgen de San Juan en una mesa en el encuentro, la reunión internacional de historiadores de México en la Universidad de Texas en Austin. Y yo, pues Estados Unidos no estaba como en mi radar, académicamente hablando, y fui para allá y conocí el modelo de viva voz, o sea, de estar ahí presencialmente, el modelo de las Eso universidades. fue hace poquito, ¿no? Ahora en noviembre, sí, en noviembre Ok. pasado. Me fue muy bien, conocí a grandes historiadores, conocí a grandes investigadores y el modelo pues de las universidades norteamericanas me llamó mucho la atención eh, en el aspecto el recurso, el apoyo. Tienen ahí la biblioteca, Natalie Lee Benson, que es una biblioteca de colección latinoamericana. Entonces pudimos ver códices de la época prehispánica, post-prehispánica, de los que hicieron después de la llegada de los españoles, pero que contaban la historia prehispánica y otro tipo de documentos. Entonces, el ambiente, pues, de las universidades norteamericanas, en este caso la Universidad de Texas, en Austin, me cautivó mucho y entonces, pues sí quisiera en algún momento, digo, apenas es muy reciente, pero pensar a lo mejor en hacer un postdoctorado, por ahí una estancia postdoctoral de un año o 2 años, pero todavía es como algo Como un que, sueño, por así decirlo. pues algo que tengo que trabajar todavía Ok. para poder llegar a hacerlo, ¿no? Sí, para que haya como esa importancia, ¿no? O sea, como dicen, trabajar todo lo ante para que cuando se dé la oportunidad, estar con la preparación debida para Sí, estar allá. porque el tema académico de las universidades anglosajonas, digo, la americana, pero te puedo decir la británica, la canadiense, o sea, es algo que yo no había estado en contacto con eso, ¿no? Y ahora que fui, que estuve, y dije, es otro rollo, no es igual que en España, no es igual que en México, y digo, bueno, estaría interesante probar
también ese aspecto en un postdoctorado, ¿no? En tocar otros sabores, ¿no? Sí, otras formas de hacer las cosas, ¿no? Que han tenido mucho éxito, o sea, También. ¿quién no conoce las universidades norteamericanas, ¿no? Son las más famosas en el mundo. Y las británicas también, No sé. ¿no? Oxford y todas ellas, ¿no? Oye, Omar, y bueno, y para final, la verdad estuvo esta charla, este podcast, al menos yo aprendí muchas cosas de lo que tú me estás diciendo, verlo con otro punto de vista, con otro informe, ver otro panorama desde la parte de que, eh, pues de la historia, ¿no? O sea, cómo crear historia, cómo investigar, cómo hacerlo, todo Ujú. lo que nos platicaste de tus raíces, de tu visión hacia un futuro, cómo internacionalizar las cosas. Y si tú tuvieras el correo de todas las personas en el mundo, tuvieras ahí tu laptop, ¿qué les escribirías? ¿Qué mensaje les mandaras si tuvieras el acceso a todos los correos? Dices, yo les quiero decir esto. ¿Qué les dirías? Me enfocaré en los jóvenes, Ok. sí, eh, porque, y lo comentaba hace tiempo, hace unos días en familia, les decía, ya siento yo el cambio generacional. O sea, todavía el año pasado que daba clases a jóvenes, no sentía yo el Te cambio. sentías como parte de Me sentía como conocía cosas, ¿no? Y ahora sí ya sentí como el cambio generacional. que cambió de velocidad, así como dices. Sí, sí, que ya son otras, ya no entiendo mucho del lenguaje y todas esas cosas, ¿no? Yo vivimos en un mundo, Jaime, en el que yo creo que se han desenfocado mucho las cosas. Traemos una dinámica, las generaciones anteriores, de que afortunadamente ha cambiado, de que lo más importante en la vida es lo material y que lo demás no importa, ¿no? Y con ese que viene desde el siglo XVI, XVII, esa idea. Y entonces, con esa premisa, pues hemos acabado nosotros con muchos medios ambientes, con la extracción El de petróleo, petróleo, de minerales, calentamiento que se está dando sin fuerte. importar que se acabe el agua, sin importar. Hoy en día vivimos en un mundo, y lo platicamos el otro día, donde lo inmobiliario se está apoderando el mercado inmobiliario es poderosísimo y como somos muchas personas en el mundo, pues está creciendo y creciendo y creciendo. Entonces nos hemos enfocado mucho en lo material y entonces muchos jóvenes hoy en día que pueden ser potenciales artistas en diferentes áreas, que pueden ser potenciales humanistas en diferentes áreas, llegan a estudiar carreras de otro tipo o llegan a tomar este, decisiones profesionales de otro tipo que las llevan eh, Por la al- parte económica. sí, y a Se lo, enfocan más por lo económico que como dices tú, no por el querer ser, por desatar exactamente, algo que traes adentro. exactamente, que se van más por esta idea materialista del mundo, ¿no? Y hoy en día, pues vemos que no, no nos lleva por buen camino. Yo les diría en ese correo que me comentas, que hagan lo que les guste y lo que les apasione, que no piensen en el bien material, que es bien importante, Pero como tú decías, ¿no? pero es resultado de, Como tú decías, o sea, buscas eso y las demás cosas se van dando, pero ¿no? es resultado de, o sea, lo material es resultado de, a mí no me ha ido mal, o sea, no soy millonario ni nada, pero soy feliz, o sea, voy todos los días a trabajar con, Con ese input, ¿no? De de dices, decir, va, de no me voy contento y todo, pero, porque pues, todos tenemos nuestros altibajos, pero pero yo digo, tendré 60 años y estaré haciendo esto, eh, está ok. bien. Entonces les aconsejaría eso, ¿no? Que se guíen por lo que los apasiona más que por lo que está de moda o lo que hoy en día está en boga de la gente, ¿no? Perfecto. Oye, es más, Omar, pues la verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este podcast Pasa con Jaime Pasa. Te agradezco un montón y la verdad, éxito en todo lo que emprendas. Muchas gracias, Jaime. Pues bueno, en la parte literaria, pues bueno, tu servidor también acabamos de estrenar el primer libro. A ver si ahí después platicamos respecto al tema de libros, porque, pues bueno, yo viví un proceso de 2 años escribiéndolo, muy, Ujú. así como tú dices, te entiendo perfectamente. Pero bueno, te agradezco muchísimo y la verdad, pues éxito, viejo. Estás Vale, bien. muchas gracias, Jaime. Dale. Un rumbo diferente al de un dirigente moderno.
ya que normalmente en este podcast Pasa con Jaime Pasa hablamos de empresas, negocios, personal, resultados, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión nos dimos a la tarea de buscar el tema historia con nuestro queridísimo Omar López. Y platicando con él de cómo es importantísimo saber de nuestros antepasados y la línea de vida que siguieron ellos en base a sus decisiones. Y eso mismo como al día de hoy tiene sus acciones y consecuencias. Yo soy Jaime Pasa nuevamente en este tu podcast Pasa con Jaime Pasa. Y sin más por el momento te veo en el siguiente podcast.